Buenas tardes, espero que estén muy bien. Espero que Dios esté hablando a nuestros corazones, sobre todo en esta serie que hemos estado tratando de ver de alguna manera los atributos de Dios. Y en la sección anterior o la lección anterior, la parte uno de los atributos de Dios con relación al amor de Dios, vimos acerca de su atributo divino, que el amor como un atributo divino que le pertenece a Dios resalta prácticamente en las escrituras y sus manifestaciones, pero también vimos acerca de sus demostraciones, cómo Dios demuestra a través de la creación, demuestra su amor tan maravilloso, formando, creando, expresando de alguna otra manera ese amor sobre el ser humano. Y también lo vimos, esa demostración de su amor a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, a través de su entrega, su pasión, su amor. Prácticamente la gente podía decir que verdaderamente Dios estaba amando, y así las escrituras lo manifiestan una y otra vez. Pero en esta tarde quisiera que viéramos acerca de la importancia de conocer sobre esta gran misericordia de Dios, que viéramos un poquito acerca de su gracia y su paciencia, sobre todo, que tiene Dios a través de su amor. Entonces, quisiera que oráramos antes de empezar. Pongamos esto en las manos del Señor. Querido Dios, te damos gracias en este tiempo que nos permites poder aprender más de tu palabra, de tu amor, sobre todo de este atributo, Señor. Tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Señor, permítenos profundizar en ese amor, permítenos profundizar en tu gracia de tal manera que caminemos en una relación tan perfecta, tan continua, Señor, de tal manera que nuestros corazones, nuestras vidas sean transformadas, nuestras relaciones sean transformadas y nuestro entorno, Señor, sea transformado porque conocemos y vivimos a este Dios de amor, Señor. Te damos gracias por la palabra, gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. En todo, tú seas glorificado, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues quisiera ver lo que es la cuestión de la misericordia de Dios. Este es uno de los conceptos, según por los estudiosos, que es uno de los conceptos más hermosos y amados en las Escrituras, la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios. Algunos le llaman las tres joyas del amor de Dios, donde el amor de Dios se manifiesta puramente, perfectamente, completamente y amorosamente. Esta palabra misericordia significa, o más bien se refiere a la bondad amorosa de Él, su ternura, su compasión, que va hacia el más miserable y hasta el más lastimoso, la persona que está más lastimada de sus criaturas. Entonces, en las escrituras siempre nos mencionan hay muchos pasajes con relación a esta misericordia de Dios. Recordemos que la misericordia de Dios llega hasta un punto en el ser humano. La misericordia de Dios puede tomar al hombre en su condición caída y lo levanta y lo pone en una posición, pero la gracia de Dios va mucho más allá. La gracia de Dios no solamente toma a la persona que está en la condición caída, la levanta, la equipa para que pueda vivir de acuerdo al camino del Señor o de acuerdo a los propósitos de Dios en este caso, ¿no? Pero hay unas escrituras que quisiera mencionar aquí para reforzar lo que estamos hablando de la idea de la misericordia de Dios. Un versículo muy conocido está en el Salmo 145, en el verso 8. Dice que el Señor es clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Esta palabra misericordioso aquí es una palabra hebrea que denota amabilidad, bondad amorosa y compasión. Ese es el Dios al que servimos nosotros. Dios es misericordioso. Dios no está con un palo, un garrote, con una vara que está
correteando, buscando, enfurecido, tratar de castigarnos cuando estamos haciendo algo malo, cuando hemos cometido algún error o algún pecado. No está de esa manera, sino siempre de alguna manera está mostrando su amabilidad, y las escrituras nos muestran, aunque la severidad de Dios se manifiesta muchas veces en las escrituras, pero dice el apóstol Pablo que su bondad es la que nos guía al arrepentimiento. Es la ternura de Dios, el cuidado de Dios, la amabilidad de Dios la que nos lleva a nosotros al arrepentimiento, mostrando esa misericordiosa que es totalmente indescriptible para nosotros, que muchas veces no la logramos entender, cómo es que a pesar de cómo somos, a pesar de nuestra condición, Dios sigue siendo clemente, misericordioso, lento y grande. Son conceptos que muchas veces no los podemos asimilar, necesitamos reflexionar, masticarlos, asimilarlos poco a poco, uno por uno, de tal manera que podamos adentrarnos en esa misericordia. Y cada vez que estemos ante alguna situación, podamos ver y ser capturados por ese gran Dios que es misericordioso. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, cuando sufrimos, cuando estamos pasando alguna situación tan difícil, Dios no se está burlando, Dios no se está riendo, es más, Dios ni siquiera es insensible ante nuestro dolor, ante nuestro sufrimiento. Él es Padre de misericordias y es el Dios de consolación. Se compadece Dios de nosotros. Tiene amabilidad, tiene piedad y manifiesta, como dice ese Padre de misericordia, manifiesta todo tipo y clase de misericordias. Y luego dice en Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esto debería estallar nuestra mente, debería hacer una revolución en nuestro entendimiento, debería hacer una explosión prácticamente. Y a veces cuando uno está leyendo las escrituras y que dicen, por ejemplo, dicen los científicos que cuando fue creado el mundo hubo una explosión y el Big Bang y todo, yo creo que cuando nosotros estamos viendo las escrituras, sobre todo en este caso, estamos viendo que Dios es rico en misericordia, debería hacer un Big Bang en nuestro entendimiento. Porque muchas veces pensamos que estamos solos ante nuestro dolor, pensamos que estamos solos en nuestro sufrimiento, pensamos que nadie puede ayudarnos en nuestra situación, pero dice el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo que Dios es rico en misericordia. Él es el Padre de misericordia, pero también es rico, Él se da abundantemente por nosotros. Y como se da abundante por nosotros cuando nadie nos podía amar, cuando nadie nos podía salvar, cuando nadie podía hacer las cosas por nosotros, por su gran amor con que nos amó. Esta palabra rico es una palabra que significa opulento o pudiente. Nadie más está al mismo nivel o está al nivel de riqueza, de amor, de gracia, de bondad, de misericordia de parte de Dios, como la tiene Él. Nadie más. De hecho, Santiago dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En Santiago 5:11. Es muy misericordioso y compasivo. A veces las expresiones que tenemos, por ejemplo, Padre de misericordia, rico en misericordia, muy misericordioso, grande en misericordia, como que los escritores de alguna manera trataban de expresar la grandeza de Dios, pero no sabían cómo. No sabían cómo medirla, y era de alguna manera las formas en que ellos tenían para poder expresar o de alguna manera acercarse hacia lo que estaban viendo de parte de Dios, o lo que el Espíritu Santo les estaba instruyendo en sus vidas.
Salmo 57:10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Qué tan grande, qué tan poderosa, qué tan fuerte, qué tan inalcanzable es su misericordia, porque no puedes separar la misericordia de Dios, no la puedes medir. Si Dios es misericordia, todo Él es misericordia, toda su grandeza. De tal manera que, como decíamos en la cuestión del amor, no solamente decir Dios expresa amor, Dios es amor. No solamente Dios da misericordia, sino que Él mismo es misericordia. Donde puedas verlo, donde puedas, de cualquier lado que puedas ver en un sentido figurado, donde puedas ver en cualquier lado, el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios rico, es un Dios fuerte, es un Dios grande, es un Dios maravilloso en misericordia. Más que los escritores buscaban decir o de alguna manera medir y decir, bueno, hasta los cielos. Y uno dice, bueno, los cielos pues está grandísimo, está muy alto. Es una descripción realmente de para que la gente pudiera tratar de entender de alguna manera lo grande que era su gran misericordia. Y hay muchas escrituras. Una de las escrituras muy conocida también está en Lamentaciones 3:22, donde el libro de Lamentaciones fue escrito porque el pueblo había sido llevado cautivo por causa de, pues prácticamente era su rebelión. Y dice la escritura que las vírgenes fueron violadas, los niños, o sea, sufrieron hambre, sufrieron escasez, los jóvenes se los llevaron esclavos, saquearon la ciudad, quemaron. Y había un sinfín de dolor, y por eso ese libro habla de las lamentaciones, porque cada frase, cada palabra, cada escrituras eran lamentaciones y lamentaciones. Y estarse lamentando. Yo no sé si has pasado momentos en que tú te la lleves lamentando por un dolor, por una aflicción tan profunda. Pero aún así las escrituras de alguna manera tratan de darnos una idea de lo que eran las lamentaciones en ese entonces. Pero se quedan cortas porque no vemos. De hecho, puedes ver una película y puedes ir impactado, impresionado por la película, pero no es la vida real. Pero la vida real era dura, cruel, terrible para el pueblo de Dios. Tan difícil, que muchos judíos, mismos judíos, estaban sufriendo de una manera tan terrible. El escritor de este libro, a pesar de que había pasado situación tras situación difícil, complicada, dolorosa, en sufrimiento, él escribió lo siguiente. En Lamentaciones 3:22 y 23 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nosotros podemos pensar que a pesar de que el pueblo de Dios que estaba sufriendo de maneras tan terribles, pudiéramos haber pensado o de pensar, decir, pero es que no estás viendo la situación que está el pueblo. Las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los bebés. ¿No ves el caos en el que nos encontramos? ¿No estás viendo que Dios nos abandonó? ¿No estás viendo que Dios retiró su misericordia? ¿Dónde está la compasión de Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está la bondad de Dios? ¿Qué no dijo Dios que estaría con nosotros? Por eso el autor dice aquí, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Dios estaba de alguna manera, a pesar de que estaba permitiendo una situación tan difícil, Dios estaba preservando todavía su promesa hacia su pueblo, porque no fueron consumidos. Había quedado un remanente. Y el pueblo, a pesar del dolor, del sufrimiento,
a pesar de todo lo que estaban sintiendo, lo que estaban viviendo en sus corazones y físicamente, el autor decía de alguna manera, nunca, nunca negativamente, nunca decayeron sus misericordias. Nunca, a pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de toda la situación que estamos experimentando, sus misericordias han estado presentes en nuestras vidas. Y luego dice, nuevas son cada mañana. Tal vez yo no la experimenté en la manera en que yo quería experimentar la misericordia de Dios. Pero es la misericordia de Dios la que es nueva cada mañana. Es la misericordia de Dios de acuerdo a los principios de Él. Y eso es un referente muy importante para nosotros. Porque nosotros tenemos que ver que esta misericordia de Dios se manifestó de una manera poderosa en el pueblo de Dios. Y nosotros lo vemos esto a la luz de las Escrituras para nosotros. Dios tuvo misericordia sobre nosotros, sobre nuestras vidas, a pesar de nuestra condición pecadora. Dios nos muestra su misericordia, como dije anteriormente en la carta de Pablo a Corinto y a Éfeso. Sin embargo, en Hebreos 4:16 dice que ahora en Cristo nosotros, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros podemos encontrar la misericordia de Dios cuando acudimos a su trono de gracia, porque Él es misericordioso, pero también podemos hallar esa gracia para el oportuno socorro. No lo puedes separar, no puedes separar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, todo está unido. De tal manera que cada uno de nosotros podemos experimentar esa maravillosa gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea es que no trabajamos para merecer el amor de Dios. La idea es que el amor y la salvación de Dios son nuestros solamente por la obra de Cristo. Y cuando viene Él a nuestras vidas, su misericordia es mostrada en nuestras vidas y nosotros nos convertimos en recipientes de su misericordia. De tal manera que ahora esta misericordia que es revelada en nuestras vidas, nosotros podemos mostrar misericordia hacia otros. Como lo sabemos, dice Lucas 6:35 y 36, dice, amen pues a sus enemigos y hagan el bien y presten, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues, dice, misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Entonces, el atributo de Dios, de la misericordia de Dios, que es transmitida al pueblo de Dios, de tal manera que el pueblo de Dios ahora camine como una persona que pueda mostrar misericordia a los desvalidos, a aquellos que no lo conocen. Y no me refiero solamente a andar dando comida, dando vestimenta, que son cosas muy válidas, dando dinero, que son cosas muy válidas, sino la mayor demostración de misericordia al desvalido. Me estoy refiriendo al desvalido, necesidad espiritual, necesidad primeramente que esté esa persona en su necesidad espiritual, es decir, que no tenga al Señor Jesús. Físicamente, si le podemos ayudar con algún alimento, ropa, calzado, ¿verdad? Pero es porque ahora la misericordia de Dios ha venido. Mucha gente trata de ayudar a las personas en estos tiempos de necesidad. Hay algo que le llaman la acción social. Hacen muchas actividades de acción social y algunos están equiparando esa cuestión con predicar el Evangelio. Dicen, no, hacemos este tipo de acciones para compensar de alguna manera lo que es el Evangelio. Pero el Evangelio no es acción social, el Evangelio es la palabra de Dios. Si no le compartimos el Evangelio a la gente, lo otro va a ser
muy bueno, pero no va a producir nada. Entonces la misericordia de Dios se expresa en la necesidad real en la persona, prácticamente. ¿Cuál es la necesidad real? Que esa persona se reconcilie con Dios, y entonces si tenemos los recursos y podemos ayudar a la gente, entonces le podemos ayudar y bendecir. De otra manera va a ser una acción social. Y hay muchas instituciones que pueden hacerlo, y hay personas que lo hacen muchas veces para callar su propia conciencia nada más. Pues son buenos, son obras buenas, pero nada más. Y luego vemos la cuestión de la gracia de Dios. La palabra gracia, pues es, como dije anteriormente, es el favor inmerecido. La misericordia te agarra, te toma, te levanta, pero no hace nada más de ahí. Y la gracia de Dios te toma, te levanta y te equipa para poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a los principios de Dios. De tal manera que podemos ver en las Escrituras algunas cuestiones con relación a la gracia. Esto de la gracia yo creo que es una de las palabras que más se hablan dentro del ámbito cristiano. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero usted y yo no vamos a ser perfeccionados, ni afirmados, ni fortalecidos, ni establecidos, si no conocemos a este Dios de gracia, si no entendemos que este Dios de gracia está en todos los momentos difíciles de nuestra vida, en todos los procesos difíciles que está forjando en nuestro corazón. Primero necesitamos conocer a este Dios de gracia para poder impulsarnos y entender que Él está permitiendo que estemos padeciendo un poco de tiempo. Él va a perfeccionar nuestras vidas. Él va a afirmar nuestras vidas, Él va a fortalecer nuestra vida y va a establecer nuestras vidas. Por eso es que este Dios de toda gracia está latente y está dispuesto por nosotros. Y es algo maravilloso que gracias a Dios, este Dios de gracia está utilizando todos los recursos necesarios, toda la fuerza necesaria para que tú y yo podamos avanzar y podamos cumplir todo su propósito. En Isaías 30:18 dice: por tanto, el Señor esperará para tener piedad de ustedes, y por tanto será exaltado teniendo de ustedes misericordia, porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y esto es muy importante porque en el contexto de Isaías, tenemos que ver que hay una cuestión con la gracia común y la otra es la gracia especial. La gracia común es la que recibe todo mundo. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios a veces no entendemos por qué algunas personas que son tan malas, por qué les está yendo muy bien, y a algunas personas que son muy buenas, entre comillas, les va muy mal. Pero es la gracia común está para todo el mundo. Pero la gracia especial está para su pueblo. Y la gracia especial viene a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios está de alguna manera retrasando retrasando la ira que venga sobre aquellos pecadores, dándoles el tiempo y los momentos para que ellos tomen una decisión y se puedan arrepentir. Por eso cuando leemos las Escrituras y vemos que no queriendo que ninguno se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento, de alguna manera Dios está expresando gracia o está extendiendo gracia para esas personas. Tú puedes ver cómo están tus amigos, familiares, vecinos que están jijiji, jajaja, pero es gracia común. Si no se arrepienten, van a un lugar que describe la Biblia, el infierno y el lago de fuego. O sea, ya no hay más. Pero están confiando ellos todavía en la gracia común. La gracia especial es la que nos permite a nosotros la salvación, de tal manera que cuando nos tomamos de ella, porque ella nos tomó a nosotros, entonces iremos a la vida eterna.
No es que sea infiel Dios, no es que esté mal Dios en expresar este tipo de gracia. Dios se expresa de esta manera, esta gracia, porque Él es así. De hecho, el evangelista Juan dice que el verbo estaba lleno de gracia y de verdad. Dice que nosotros tomamos de su plenitud y gracia sobre gracia. De tal manera dice que por medio de Moisés vino la ley y la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces, si de alguna manera la gracia se había visto en todo el Antiguo Testamento, de alguna manera su culminación o su expresión más maravillosa vino a través de Jesús, su encarnación. Y la expresión gloriosa se ve en la cruz del Calvario. Pablo menciona en Efesios que por gracia somos salvos, un versículo muy conocido, por gracia somos salvos, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No nos salvamos por la gracia común, nos salvamos por la gracia especial que viene a través de Cristo. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y luego dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces la gracia de Dios es una característica más del amor misericordioso de Dios, del amor incansable de Dios, del amor inquebrantable de parte de Dios para con nosotros. Y a veces decimos, bueno, pues Dios me ama a mí, Dios piensa en mí. Entramos en una especie como de sentimentalismo y lógicamente porque tenemos sentimientos. ¿Seré acepto en el Señor? ¿Me amará el Señor? ¿Seré acepto para Él? ¿Le importo verdaderamente? Y Dios dice, yo para alabanza de la gloria de mi gracia, yo te hice acepto en el amado. Es algo increíble que el Dios de toda gloria, de toda majestad, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies, nos haya amado a nosotros, nos haya aceptado a nosotros. No solamente Dios salva nuestras vidas, eso es muy bueno, gloria a Dios, pero Dios dice ahora, tú eres mi hijo, yo te amo. Eso es muy diferente. Velo como un director de un penal, de una cárcel. Un director de un penal puede absolver, puede agarrar un decreto ahí, hacer una carta y decir, ¿sabe qué? Fulano de tal va a salir libre. Y le dan esa carta a la persona y lo despide y que está en libertad. Esa persona, si valora realmente su libertad y valora realmente lo que este director está haciendo, pues lo menos que puede hacer es estrechar su mano y decirle muchas gracias. Pero el director no le va a decir a ese hombre, de aquí en adelante, como tú no tienes dónde vivir, como tú no tienes trabajo, te vas a ir conmigo, vas a vivir conmigo, hasta que tú encuentres un trabajo y tengas dónde vivir. Yo no sé quién lo haya hecho, ¿no? Pero Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento. Dios no solamente, porque estábamos esclavos del pecado, estábamos en prisión, en la oscuridad del pecado. Y Dios nos saca a libertad de esa prisión y no solamente nos saca de la prisión, nos da libertad, sino que nos da su gracia para equiparnos y sobre todo nos adopta como sus hijos. Eso es algo que no lo podemos entender, no lo podemos explicar. Son, son cosas que en las escrituras a la veces parecen tan fáciles de decirlas, pero la realidad es que es algo fuera de nuestro entendimiento. Fuera de nuestro entendimiento. De tal manera que podemos ver esa gracia de Dios para nosotros y esa manifestación de la gracia de Dios hacia nosotros a través de Cristo.
qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Hacer obras para ganarnos su favor cuando Él ya hizo todo a través de la cruz de Cristo? ¿No? Ahora debemos de ofrecer sacrificios espirituales a Dios, adorarle, amarle, bendecirle, servirle, obedecerle, no para obtener algo de Él, sino en gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Por eso en Romanos 6:1 y 2 dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya estamos libres del pecado, ahora vamos a caminar de acuerdo a los principios de él. Porque la obra de la gracia de Dios está en nosotros y respondemos ante esa gracia. Tenemos que responder ante esta gracia. Esta gracia no solamente debe de impactarnos, sino que debe de producir algo en nosotros y avanzar en obediencia, en servicio, en amor hacia Dios verticalmente y hacia el prójimo horizontalmente. Hacia Dios con nuestra devoción y hacia nuestro prójimo con nuestro servicio y sobre todo, con nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio. Sí, los que están a nuestro alrededor, las personas con las que tenemos contacto, no les hemos compartido el Evangelio, eso significa, en pocas palabras, que no estamos amando a nuestro prójimo, que no estamos entendiendo y captando la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente es para ti ni para mí, es para todo aquel, es para toda persona, y está en Jesucristo esa gracia de Dios. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esto habla de santidad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, prácticamente lo que debemos de estar haciendo es estar, de alguna manera, responder a esta gracia de Dios de una manera contundente con una vida que camina en santidad. No nomás es qué bonita la gracia de Dios, Dios me salvó y todo se reduce en estar aplaudiendo en la iglesia, estar entregando mis diezmos, estar de alguna manera haciendo algunas obras, sino que realmente en nuestra vida tiene que haber una respuesta, en nuestro corazón tiene que haber una respuesta a ser transformado por esa gracia de Dios. No es que nos hagamos estos como esos monjes que se iban y se enclaustraban allá a lo lejos en la montaña, pero en su corazón realmente es donde estaba lo terrible del pecado. La gracia de Dios produce acción en nuestras vidas. La gracia de Dios produce una transformación, un cambio para que podamos crecer en esa gracia. Como dice el apóstol Pedro, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Dios no quiere fariseos. Dios no quiere personas que solamente tengan un entendimiento intelectual acerca de Él, sino que más allá vaya de esto, sino que vayamos del entendimiento a la experiencia viva de nuestro conocimiento o de aquel Dios que decimos que estamos creyendo, que es la gracia de Dios, poderosa de Dios. Entonces Dios no quiere que estemos ahí ni que nos quedemos en un cierto nivel de pensar, bueno, yo ya aprendí todo, no hay nada más que aprender, siempre estamos aprendiendo y siempre vamos a ver en las escrituras que Dios está hablándonos, enseñándonos momento tras momento. Hay mucha riqueza en la palabra de Dios, muchas cosas que podamos aprender y podamos descubrir, y la Biblia describe esto de alguna manera tan maravillosa para nosotros que tenemos que crecer en esta gracia de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a crecer nosotros en esta gracia de Dios?
Crecemos debido al estar nosotros poniéndonos a los pies del Maestro. ¿Y cómo nos ponemos a los pies del Maestro? Pues cada vez que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Y cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, Dios habla en nuestros corazones. De tal manera que cuando habla en nuestros corazones y estamos en oración, pidiéndole a Él que nos ayude, que nos enseñe, que nos instruya, que nos redarguya, que nos discipline incluso, estamos de alguna manera creciendo en la gracia de Dios. Acuérdense que la vida cristiana no se trata de eventos, es decir, es que voy a tomar tal curso y entonces sí voy a crecer más en mi vida espiritual. Los cursos son buenos, los libros son buenos, las conferencias son buenas, pero tú y yo crecemos cada vez que aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Y eso es un proceso de vida hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos lleve a nosotros. Por eso debemos de crecer en esta gracia de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un versículo que yo ya había leído. Y por último quisiera que viéramos la paciencia de Dios. Esta paciencia de Dios habla de soportar o sufrir mucho por las debilidades y los delitos de sus criaturas. Yo creo que cuando la Biblia describe a Dios que es lento para la ira, grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia, son declaraciones que se ven una y otra vez en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Dios amando, Dios cuidando, Dios preservando, Dios actuando, Dios tomando la iniciativa en todo momento, queriendo llevar a su pueblo, hacerlo un pueblo santo, un pueblo que realmente le glorifica, un pueblo que realmente sea luz a las naciones, un pueblo que las personas pudieran acudir a Israel y pudieran decir, realmente Dios está ahí. Hubo un periodo en la Escritura donde Dios era llamado el Dios del cielo y de la tierra. Pero cuando el testimonio de Dios, es decir, cuando el pueblo de Dios se desviaba, Dios ya no era llamado el Dios del cielo y de la tierra. Dios era llamado solamente el Dios del cielo, porque en la tierra no había testimonio. Su pueblo no estaba dando testimonio de Él. Era una afrenta hacia Él. Sin embargo, Dios era lento para la ira. Pero ¿cómo describes eso que era lento para la ira? Pues ve todas las situaciones que tenía. Pero aún así, la ira de Dios era lenta, porque la ira terrible se vio en la cruz del Calvario sobre su Hijo, el justo por los injustos, sufriendo la más terrible situación de furia contra el pecado de parte de Dios. O sea, es una caricatura lo que tú ves en el Antiguo Testamento, cuando Dios de alguna manera se enfurecía por las naciones y por el pueblo de Israel. Pero prácticamente cuando lo ves en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en la cruz del Calvario, ves otro aspecto de cómo la ira de Dios se derramó sobre su Hijo Jesús. Él absorbiendo la ira por nosotros. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Imagínate la paciencia de Dios para esperar tantos años, 120 años. No solamente la paciencia de Dios, la paciencia de Dios la reflejaba Noé. O sea, Noé reflejaba la paciencia de Dios, de alguna manera. Porque Noé estaba haciendo, construyendo, poco a poco,
y con su vida manifestando que un día habría juicio. Y la gente se burlaba, la gente hablaba, la gente criticaba, de tal manera que Dios soportó con gran paciencia la maldad del hombre y le dio amplias oportunidades para arrepentirse, igual que el día de hoy, igual que el día de hoy. El Salmo 78 es otra manifestación de esta verdad. Salmo 78, 36 al 42 dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Habla de que Jesús, estando en la cruz, profetizando, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron ante él, contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? ¿No se acordaban de su mano del día que los redimió de la angustia? Es algo muy tremendo lo que está diciendo aquí. Israel tenía al menos 5 pecados en este pasaje. 5 pecados. El primero es, se rebelaron contra Dios. Es decir, eran contenciosos contra Dios. Les gustaba discutir, pelear, les gustaba de alguna manera afrentar o tratar de minimizar la autoridad de Dios. Se ponían al tú por tú con Dios. En segundo lugar, hicieron enojar a Dios. O, como dice en el hebreo, hicieron hacer doler o hirieron a Dios. ¿Cuánta gente dice, es que me siento herido por Dios, o Dios me tiene en esta condición? Pero ¿cuánta gente ha herido el corazón de Dios por la manera en que se expresan hacia Él y por la manera en que ellos viven en sus vidas? Este pueblo de Israel hacía heridas hacia Dios. Lo hicieron enojar a Dios. Tercero, tentaron a Dios. Esta palabra es usada en Deuteronomio 6:16, donde dice, no tentaréis al Señor nuestro Dios. Número 4, provocaron a Dios. Otra vez la palabra herir aparece aquí. Y número 5, se olvidaron de Dios siguiendo a los ídolos. Imagínate toda la línea de secuencia de esta situación de pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y aún así, la increíble y maravillosa y portentosa paciencia de Dios. No es algo que nosotros podamos comprender. Es incomprensible para nosotros. Nosotros a primera hubiéramos arrasado con el pueblo, que se levanta otra generación, otro pueblo. Es más, dejo a los israelitas y que se levante otro pueblo. Tengo el poder para hacer de la nada y puedo escoger y hacer. Pero no, él era inquebrantablemente, Dios es inquebrantablemente fiel a sus promesas. Y tenía una promesa para este pueblo. Y tenía paciencia. Entonces la respuesta de Dios, ¿cuál es la respuesta de Dios? Según el versículo 38 dice que Él fue misericordioso para con ellos, a pesar de esa condición tan terrible, a pesar de sus pecados, Él fue misericordioso. Luego dice que fue que el que perdonó sus iniquidades. Tercero, contuvo su ira. Cuarto, se apiadó de ellos, recordando que solamente eran pecadores. ¿Y acaso no es esa la historia de nuestra vida? Que a pesar de los muchos, porque nosotros no hemos pecado 1, 2, 3, 5, sino miles y miles de veces contra Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho enojar a Dios? ¿Cuántas veces hemos herido el corazón de Dios? Por nuestra maldad, por nuestra rebeldía, por nuestra necedad. Y sin embargo, está
la paciencia de Dios tan misericordiosa, tan amorosa, tan cuidadosa sobre nuestras vidas. No es que tolere nuestro pecado y nuestra desobediencia, pero es parte de Él pues, ser así. Y lo demostró en la cruz de su Hijo, la cruz del Calvario. Mira lo que dice Ezequiel 18:23. Quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Y el verso 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, conviértanse pues y vivirán. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas del Señor, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es misericordioso. Dios es amor. Dios es amor. Y ese amor de Dios se da cuando Él muestra su gracia, muestra su misericordia, muestra su paciencia hacia nosotros. Y todo eso, todo ese, vamos a decirlo, todo ese paquete está en Cristo Jesús, disponible para nosotros. Yo te invito a que tú profundices en este amor de Dios. Yo te invito a que tú permitas que la gracia de Dios te envuelva y medites en esa maravillosa paciencia de Dios, en esa bondad de Dios, en esa gracia de Dios, de tal manera que pueda transformar tu corazón y entonces puedas hablar y mostrar misericordia, mostrar esa gracia a los que no le conocen, de tal manera que esos puedan conocer por tu vida y por mi vida que Cristo, que Dios es misericordioso, que Dios es amor. La justicia de Dios, el amor de Dios, solo a través de la cruz. No hay mensajes, no hay mensaje medio, no hay mensaje solamente de Dios amor. Tienen que ir los dos juntos. Dios es justo. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé de su gracia y de su gran amor en nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a profundizar más en ti, Señor. Más en esa misericordia. Deleitarnos en tu gracia, en tu bondad, en tu paciencia, Señor. Qué amor tuyo, Señor. A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestras necedades, a pesar de los muchos pecados, Señor, tú muestras tu amor a través de tu Hijo. Tu justicia, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a profundizar en ella. Ayúdanos a valorarla. De tal manera, Señor, que seamos buenos administradores de tu gran amor. Hay un mundo, Señor, que necesita este amor. Un mundo, no un amor vacío, un amor pasajero, Señor, sino un amor que esté preparándolos para la eternidad. Ayúdanos, Señor, y prepáranos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.